Yo estoy Ya, pasando los... gracias. Bueno, buenos días. A mí, en esta oportunidad nos ha tocado exponer a Maribel y a mí, si no es que Maribel por motivos de trabajo luego seguro se va a conectar, lo que es con indicaciones y contraindicaciones de inmuno neonatal. Con la ayuda del doctor Manuelito, él me va a poder ayudar a cualquier pregunta o duda que puedan tener, chicas, ¿ya? Así que buenos días. Bueno, la historia del ECMO se remonta más o menos, al menos la del neonatal, al año 1975, que se realizó el primer ECMO en una niña de sexo femenino, con lo cual tuvo, o sea, llegó a recuperarse y a estar bien, ¿no? O sea que ya varios años ya se tiene trabajando lo que es el ECMO. Doctor, la siguiente diapositiva. Bueno, lo que es la introducción, como le estaba mencionando, en 1975, Bartlett llega a hacer el primer tratamiento exitoso en ECMO neonatal en un recién nacido. Eh, Femenino con síndrome de aspiración de líquido meconial, que son los ECMOs que realmente suelen ser, de cierta manera, tienen más sobrevida, ¿no? Que por estudios y todo se ha visto que es los que mayormente más rápido salen y mejor se recuperan. Dice los neonatos pacientes que requieren esa terapia en ECMO en el periodo recién nacido tienen diferentes estados, o sea, periodos de enfermedades o fisiopatologías. Una de ellas es la hipertensión pulmonar del recién nacido, que puede producir diversas enfermedades, ¿no? O sea, se puede derivar en varias. Siguiente, por favor. La fisiología pulmonar o cardiovascular, como se les estaba mencionando en un principio, la circulación fetal es caracterizada por una anatomía muy compleja, porque supone que el recién nacido está empezando a recién, o sea, a salir de la mamá, entonces ahí pues, la circulación es compleja y realmente es todo después a través de lo que es el cordón umbilical, ¿no? Entonces todo eso deriva a que se está adaptando a un nuevo tipo de circulación después que ya sale del vientre materno. Y ahí vamos a ver lo que es la circulación está caracterizada por la presencia anatómica, como les decía, de cambios, ¿no? Como el foramen, el conducto arterioso, el, el conducto venoso, que da lo que va ahí donde se encuentra la circulación placentaria, que es mayormente la que da el 50% de todas las que es la circulación fetal, ¿no? Un mínimo de flujo de esa sangre a través de los pulmones, entre 7 al 10%, puede causar una resistencia vascular pulmonar y complicaciones al recién nacido. Siguiente, doctor, por favor. Ahí está, como les mencionaba en esta gráfica, van a ver cómo es la circulación que se da, ¿no? Entonces, tiene que depender con bastantes, ahí están las ventanas cardíacas, todo lo demás que todavía se está tratando de, posteriormente ya formar los ventrículos, las aurículas y todo eso, ¿no? Entonces, es la complejidad, como les mencionaba, ¿no? Aquí está lo que es la circulación rica en oxígeno, la que sale con poco oxígeno del CO2 y la otra mezclada, ¿no? Entonces, todo eso ya en un principio cuando está intraútero el niño. Siguiente, doctor, por favor. Ya, ya, acá nomás para precisar lo que dice Katy, que es Ajá, importante, que es muy importante, que es lo de la circulación fetal, ¿no? Recuerden que en la circulación fetal el, el feto no respira, por lo tanto prácticamente la circulación pulmonar está abolida. El feto lo que hace, o el embrión, el feto en sí, lo que hace es recibe todos los alimentos de oxígeno a través de la placenta. sí, Y lo que dice Katy es muy cierto, ¿no? Esto va a través de esta, de esta arteria umbilical, va hacia la vena, las venas cavas que van justamente al corazón, y este corazón prácticamente por medio de todos los diferencias que hay entre la circulación fetal y la circulación normal, neonatal, o de un niño, un adulto, esto prácticamente lo que hace es evadir el pulmón. Prácticamente el pulmón llega a muy, muy poquito porcentaje de la circulación. Prácticamente va un poquito y se queda en el corazón. Es como si diera vuelta en el corazón. Y del corazón sale otra vez
y va hacia todo el cuerpo, ¿no? Pero básicamente la oxigenación está dada por la placenta. Eso es importante. Ese punto es muy, muy importante porque estos cambios, justamente en la etapa neonatal, todavía van a permanecer. Por eso, cuando un neonato es normal que tenga un ductus arterioso, porque recuerden ustedes que el ductus arterioso es la comunicación de la arteria pulmonar con la aorta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Si ustedes ven acá, ese ducto arterioso lo que hace es comunicar la vena pulmonar y la aorta y hace que justamente que todo ese flujo llegue a la circulación sistémica. Para el paciente fetal es súper importante porque bypassea el pulmón, porque ya está oxigenada la sangre, no necesita pulmón para oxigenarlo. Bypassea el pulmón y lo lleva a todo el organismo. Pero para el paciente pediátrico neonatal, esto es un problema, porque ya no tiene esta comunicación con placenta. En el paciente neonatal, el paciente ya está respirando, tiene que ir sangre al pulmón, y si permanece el ductus, que ya es una enfermedad cuando tiene el ductus, que lo vemos en los pacientes cardiópatas, justamente este ductus es lo que roba sangre y va a la sistémica, y por eso tienen varios problemas, ¿no? Entonces, esas alteraciones que se dan, que en la etapa fetal y neonatal temprana es algo normal, en la etapa neonatal tardía y en la parte pediátrica es algo que le va a traer problemas con el tiempo al paciente. Por eso es tan importante que ustedes entiendan todo este gráfico y que ustedes entiendan la importancia de todos esos cambios que va a dar de la circulación fetal a la circulación normal, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Vamos a, vamos a pasar. Ya está. Listo, Catecita, continúa, por favor. Ya, la siguiente diapositiva, doctor, por favor. Pero como justo el doctor lo estaba mencionando, la circulación fetal tiene que ver que la sangre es oxigenada por la placenta, como les decía el doctor, viaja a través de la vena umbilical hacia la vena cava inferior, vía el ductus venoso, en el cual se vacía dentro del arterio derecho y en mayor proporción del oxígeno pasa a la circulación izquierda a través del foramen, ¿no? Todo lo que le estaba mencionando, a la vena cava superior, que es bombeada hacia el ventrículo derecho y después a la arteria pulmonar, donde dice que se hace una circulación pequeña, ¿no? Que el pulmón casi está en cierta manera en latencia, ¿no? Porque todavía no está funcionando como debe ser, por lo mismo que está intraútero el paciente, ¿no? El pequeñito. Entonces, la aorta pasa al tercer y las cuales regresan a la placenta. Entonces, es una circulación a través de la placenta que hace el 70 o el 80% de la circulación fetal, el doctor mencionaba. La siguiente diapositiva, doctor, por favor. Ya, acá vamos a ver lo que es el desarrollo pulmonar, como el doctor decía, ¿no? Que el recién nacido no sale pues, todavía con un pulmón muy maduro. Entonces ahí tiene que ver aquí mucho lo que es el surfractante, que son secretados por los neumocitos tipo 2, que tiene fosfolípidos, ¿no? Entonces ellos lo que comprenden mayormente lo que tienen que intervenir en lo que es la maduración pulmonar. Entonces, esta aparece primero en cantidades pequeñas a las 24 semanas de gestación, luego se va incrementando con el paso del tiempo hasta que el feto ya llega a nacer, pero tiene que ver también acá hay varias enzimas y todo lo que tienen que ver con la lecitina y todas esas cosas, ¿no? Son elementos importantes que tienen que ver en la maduración pulmonar, ¿no? Y eso es de que depende después posiblemente que el niño pueda tener alguna patología. Si es que carece de este surfactante, posiblemente y vaya a requerir, como se dice, ECMO, ¿no? La siguiente, doctor, por favor. Bueno, acá justo mencionabas de que lo que es hay un estudio que justo de qué es de los diagnósticos de lo que es falla respiratoria y sobrevida, ¿no? Es un trabajo que ha hecho el ELSO, que es una organización que tiene que ver con lo que es ECMO, en 2016, si no me estoy equivocando, que habla sobre los niños con neonatales con su mayor supervivencia y con patologías respiratorias. Entonces aquí vemos el síndrome de aspiración meconial, ocupa el 94% de sobrevida y que ha requerido, por ejemplo, 133 horas de cuidados en ECMO, ¿no? Después el que tiene que ver con un síndrome de hipertensión pulmonar, que es un 77%, con 155 horas con ECMO. Después el síndrome de estrés respiratorio tipo 1, que también tiene una duración de 133 horas con ECMO y también un significativo número de sobrevida como es 84%, ¿no? Son niños que han estado utilizando el ECMO. Entonces, y aquí también
síndrome de distrés respiratorio, hernia diafragmática, perdón, entonces también con un 51% y unos niños que también han padecido sepsis, ¿no? Que también han tenido una sobrevida, pero que han requerido mayormente o sea, la duración del ECMO varía, pero la sobrevida más significativa es un síndrome de aspiración meconiana. Es un estudio que hizo el ELSO en 2016 que lo había, que se ha recabado información, ¿no? Para tener mayormente mayor alcance. El siguiente, doctor. Indicaciones del ECMO neonatal. Justo lo que estábamos mencionando de lo que es en qué pacientes con enfermedades pulmonares son requeridos ECMO. Entonces son enfermedades como la membrana hialina, síndrome de aspiración meconal, como estaba mencionando, hipertensión pulmonar persistente, hernia diafragmática y neumonía, o un paciente que también que realmente va a sepsis, ¿no? La siguiente, doctor. Bueno, en pacientes cardíacos, también el grupo de edad, ese es un trabajo también que se vio acerca de cardiopatías congénitas para respiratorio hipercónico en niños menores de lactantes, ¿no? Neonatos, perdón. Y acá se ve de que los niñitos con cardiopatía congénita de 0 a 30 días han requerido 5, o sea, ¿cómo se llama? Cantidad, o sea, ¿cómo va supuestamente el requerimiento o los niños con cardiopatía congénita que han requerido ECMO, ¿no? A través de neonatos, lactantes y ya pues infantes y niños púberes, ¿no? O adolescentes que han requerido ECMO. Es un reporte del ELSO del año junio de 2016, ¿no? ¿Qué patologías se han estado utilizando el ECMO, ¿no? En lo que tiene que ver con problemas cardíacos. Lo siguiente, doctor. Ya, aquí vamos a ver las indicaciones de ECMO con causa cardíaca, como decía, síndrome de fallo cardíaco respiratorio grave, como es un shock séptico, un shock cardiogénico, descompensación cardiovascular, potencialmente reversible, que tenga que utilizar como vasoactivos, vasodilatadores, antiarrítmicos, marcapasos, ¿no? Y con una saturación venosa mixta menor del 60% y un pH menor de 7.15 persistente, ¿no? Exámenes de laboratorio, todos los que tenemos, análisis auxiliares que tenemos que valorar para que sea indicado el ECMO en un paciente con falla cardíaca, ¿no? Un bypaseado, luego una cirugía, ¿no? Como dice, arritmias graves con baja perfusión, rápido deterioro de difusión ventricular grave y y que se haya presentado todo eso también con un problema, una falla durante un RCP. Y acá también decía, y aquí precisamente más viendo lo que son los niños con los neonatos, ¿no? Los pacientes que ahorita estamos tratando de hacer esta exposición. Vemos enfermedades con fisiología de ventrículo único, drenaje venoso anómalo, enfermedad obstructiva del lado izquierdo, cambios de flujo derecha-izquierda, miocarditis, miocardiopatías y trasplante de corazón, que son pacientes que requerirían realizarles el ECMO, ¿no? La siguiente, doctor. Consideraciones que debemos tomar cuando se usa el ECMO, ¿no? Entonces, en infantes con enfermedad de membrana hialina son infantes que usualmente prematuros que tienen una sepsis o tienen una neumonía y su riesgo del uso del ECMO es alto, ¿no? También hay que precisar de que se anticoagula a los pequeños, ¿no? Entonces puede existir una hemorragia intraventricular entre un 20 o 40% en neonatos y en los infantes sí disminuye un poco el porcentaje de hemorragia intraventricular. La heparinización para esos infantes debe ser ajustada según el riesgo sangrado. Ya tiene que manejarse lo que es exámenes de laboratorio, lo que es hacer los exámenes de coagulación, ¿no? Y también aquí se utiliza el óxido nítrico como coadyuvan, ¿no? Entonces, para
poder ver lo que es el tratamiento de ECMO o pre al tratamiento de ECMO, ¿no? Pero también tiene que ver que tienen riesgos, como es alterar la función plaquetaria o puede dar un riesgo de sangrado, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones tienen que valorarla antes de que se pueda utilizar, usar como terapia el ECMO en paciente neonatal. La siguiente, doctor. Bueno, aquí también mencionábamos un acápite, ¿no? De que los infantes con hernia diafragmática son los casos más complicados de ECMO neonatal, que tienen una baja sobrevida, con comparación con los síndromes de aspiración meconial, como les decía, ¿no? Que tienen una sobrevida alta, alrededor de un 90%. Es un alcance de un trabajo de investigación que hemos estado realizando. La siguiente, doctor. Aquí es criterios de selección o indicaciones para un paciente neonatal en ECMO. Que se debe considerar, ¿no? Recién nacidos a término, pretérmino, porque si haya tenido una falla cardíaca hipóxica que no corresponde a los tratamientos que lleva ese estado, y realmente también hay que valorar, como estaba revisando, es el peso del paciente y que tiene que ver mucho, porque hay que ver la selección de cánulas que tienen que utilizarse, ¿no? Entonces, hay varias cosas que tienen que valorarse antes de poderse indicar o seleccionar un paciente neonatal a ECMO. Para medir la gravedad de la patología también hay que ver lo que es el índice oxigenatorio, que son la presión del trabajo de oxígeno, el FiO2 y la presión de oxígeno postductal, que todo eso también lo vamos a tener en los exámenes de laboratorio, en el AGA, ¿no? Que eso se va, la presión media de la vía aérea, que eso se ve en el ventilador. Lo otro es la fracción inspirada de oxígeno y la presión arterial de oxígeno en la arteria umbilical, que todos esos datos se fijan en los exámenes de laboratorio, en el AGA que se le toma al paciente, ¿no? Para poder valorar su indicación. La siguiente, doctor. Ya, ahí para A precisar, ver, alguna, más que ya nada, a ver, sí, para precisar, más que nada, recuerden que el índice oxigenatorio es súper, súper importante, importante. que está incluso Así, dentro de las indicaciones del ECMO, ¿no? En este sí, caso, pues el como valor, son el valor, sí, exacto, el valor es súper importante. Entonces, mayor de 40. exacto. Entonces, pero en este caso, cuando son neonatales, tenemos que hacer la salvedad de que la presión arterial de oxígeno es postductal. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser supuestamente una toma arterial posterior al ductus arterioso. Entonces, asumiendo que el ductus está más o menos después de que se inicie la circulación izquierda, nosotros tenemos que tomar los agas del lado Ahí, izquierdo. Exacto, del lado izquierdo, no del derecho. Porque y es también, que es algo muy neonatal, ¿no? Porque, por ejemplo, eso nosotros no hacemos en pediatría, ¿no? Por no, ejemplo, ellos incluso saturan, tienen dos saturaciones, ¿no? Del lado derecho, que justamente venosa. ve la preductal, y del lado izquierdo que ven la postductal, ¿no? Por eso es importante que tomen, en ese caso sería importante que tomen el AGA postductal, que es la que va a dar el valor verdadero, ¿no? Una vez que se cierra el ductus, ya eso cambia a como nosotros normalmente lo conocemos y podemos tomar el AGA de cualquier lugar, ¿no? Pero en neo, y sobre todo en prematuros, mientras más prematuro es, eso cambia porque nosotros debemos tomar esa consideración del postductal, ¿no? Es importante ese concepto. Listo, continuamos. Ya. Bueno, acá justo lo que estaba el doctor mencionando, ¿no? Lo que es el índice, los valores que hay que también manejar, de índice oxidatorio mayor de 40, dice que tiene una duración de 5 a 6 horas, el índice mayor de 20, o sea, cómo va, de cierta manera, disminuyendo, ¿no? Entonces, y eso va en desmedro del paciente. Falta de mejoría a pesar de la terapia médica, máxima persistencia de episodios de descompensación, después de una descompensación con una presión de oxígeno menor de 40 durante 2 a 12 horas más hipotensión, acidosis metabólica o choque, que presenta con pH menor de 7.25 o con más hipotensión, hipertensión pulmonar progresiva, ¿no? Evidencia de una disfunción ventricular derecha, de uso de es como un efecto secundario debido al uso de altas dosis de inótropos, ¿no? Que también hay que ver, hay que valorar para ver si se incluye el paciente a ECMO, ¿no? Doctor, la siguiente diapositiva o quiere mencionar algo más aquí. Bueno, las contraindicaciones, también tenemos contraindicaciones absolutas y relativas. Dentro de las absolutas,
que hay que ver si niños tienen algún problema genético, ¿no? Como una trisomía 13 o 18, un daño cerebral severo persistente, como dice aquí, ¿no? Una encefalopatía hipóxica isquémica, una hemorragia ventricular, ¿de qué grado, no? Grado 3, grado 4, una patología pulmonar o sea pulmonar reversible, excepto que sea candidato a un trasplante, que también en esos pacientes sí se requiere utilizar. Y las relativas son, por ejemplo, un peso al nacer menor de 2 kilos, un estado gestacional menor de 34 semanas, o una enfermedad extrapulmonar irreversible con pobre diagnóstico, ¿no? Y una ventilación mecánica mayor de 14 días con un oxígeno del 100%, ¿no? Un FIO2 que sea con 100% persistente mayor de 14 días, que serían contraindicaciones, una de las contraindicaciones relativas. La siguiente, doctor. Evaluación PRECMO. ¿Qué criterios hay que tener para poder decir que el paciente es candidato, ¿no? Revisión detallada de la historia clínica prenatal, antecedentes natales, perinatales y neonatales del nacimiento hasta la patología que lo lleva al paciente a ECMO. Examen físico con evaluación neurológica, evaluación bioquímica y hematológica, rayos X de tórax, abdomen, ecocardio, ecografía cerebral, renal, y exámenes de laboratorio si es que sugiriese una enfermedad renal que también sea coadyuvante, o sea, que se incremente al problema que ya tiene el paciente, ¿no? La siguiente. Excelente, Katy. Muy, muy buena. Muy buena la exposición. Ay, Eh, gracias. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? ¿Algo que quieren o algo que quieran aportar? Algo que Katy ha dicho y es súper importante que ustedes recuerden es justamente las indicaciones, ¿no? Esas indicaciones, recuerden que mientras el IO sea más alto, el paciente está peor. Y mientras más alto esté, lo que ustedes van a hacerle es darle menos chance en el tiempo. Por ejemplo, si tiene un IO de 30 minutos, ustedes ya deberían estar pasando en ECMO, por ejemplo. Si tiene un IO entre 20 a 40, ustedes podrían decir, bueno, podemos esperar y ver cómo va, ¿no? Ver cómo va y dependiendo cómo va, nosotros podríamos dar chance hasta 24 horas, ¿no? Entonces, eso es importante porque a veces, como nosotros no tenemos el ECMO a la mano y es más difícil tenerlo, a veces pensamos que lo normal es tener a los pacientes mal y darle solo el soporte habitual, ¿no? Y dejamos de pensar que es una posibilidad del ECMO, ¿no? Y eso, por ejemplo, debe cambiar, ¿no? Porque eso quiere decir, no sé si ustedes se acuerdan de Ada, la niña de la miocarditis. Esa niña Ujú. salió, esa niña salió, pero ahí el punto es cómo salen, ¿no? Ella salió con una falla renal, con un corazón hecho leña, con una infección por una neumonía, ¿no? Que eso a largo plazo salen, viven, pero a largo plazo, con el tiempo, puede causarle mucho más morbilidad, que es probablemente lo que le pasó a Dita, ¿no? Incluso falleció hace poco. Entonces, que quizás, si por ejemplo ella hubiera estado a ECMO, hubiera tenido menos problemas, probablemente. Quizás. ¿Por qué? Porque no hay tanto daño multisistémico. Y eso y eso es súper, súper importante. Entonces, el ECMO, como muchas terapias, es una terapia de soporte. El ECMO no cura nada. O sea, el ECMO no hace que la enfermedad se vaya, no. El ECMO lo que hace es da soporte y le permite dar vida en ese tiempo. Por eso es tan importante que en el ECMO tener un norte a dónde ir. O sea, por eso cuando poníamos las contraindicaciones, pacientes con procesos cromosómicos que van a morir de todas maneras o que tienen un pronóstico muy, muy malo, no tiene sentido entrar luego. Pacientes con daño cerebral severo que tienen hemorragia o daño cerebral, tampoco tiene sentido porque el ECMO no va a curar eso. El ECMO lo que va a hacer sencillamente es
nada, o sea, solamente le va a dar tiempo para que su propio cuerpo sane, que es la idea, ¿no? Si tiene una patología pulmonar o extrapulmonar irreversible, tampoco. Por ejemplo, y eso es importante porque eso va a ir cambiando en el tiempo. Por ejemplo, nosotros comenzamos el trasplante hepático en el 2016. Antes de eso, todos los niños que tenían falla hepática, su destino final en el Rebagliati, en Lima, Perú, en el año 2016, eran fallecer. No tenían un horizonte. A partir del 2016 que se comienza a hacer trasplante hepático, esos niños tienen una salida y un objetivo a largo plazo. Entonces, esos niños de que eran, por ejemplo, si se ponían muy mal y hubiéramos tenido ECMO, eran una contraindicación para entrar a ECMO. Ahorita, 2020, si esos niños podrían entrar a ECMO porque tienen una chance en ir a trasplante hepático. Igual pasa ahorita, por ejemplo, con las pacientes que tienen mucho daño pulmonar y que no hay trasplante pulmonar en el país, en pediátricos. Esos no podrían entrar, por ejemplo, ¿no? Quizás de cada 5 años eso cambie y podrían entrar, ¿no? O sea, quizás, no lo sabemos todavía, ¿no? Ahora, ustedes se preguntan, ¿por qué estamos haciendo indicaciones de neo si nosotros no vemos neo? ¿Por qué? Porque la idea, bueno, si bien se ha retrasado un poco más con todo esto del COVID, la idea es que probablemente ya el próximo año, entre esto y el próximo año, comenzar a hacer el ECMO en la unidad. Hay un equipo que ya existe en el hospital, que es un cardiogel, y que entran niños a partir de 8 kilos a más, aprox, que podríamos comenzar con ellos. Entonces, ya hay un equipo que está en el hospital, entonces ya existe el equipo, entonces quizás en algún momento podría entrar. Ahorita por la pandemia es un poco más complicado por el tema de insumos y todo esto. Pero probablemente cuando ya pase esto, que probablemente sea a fin de año o comienzo del otro, podríamos quizás ya tener uno o dos pacientes, quizás. Así como cuando comenzamos a hacer trasplante. Y por eso es importante que ustedes conozcan desde ahora. ¿Y por qué vemos neos? Porque en realidad el ECMO especialista, que es el término que se usa cuando ustedes manejan la parte de ECMO, tiene que manejar a los tres pacientes, al neonatal, al pediátrico y al adulto. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de veces hay solo un equipo de ECMO. Y la gran mayoría de veces ese equipo de ECMO maneja a todos los pacientes. Ahora, cada vez esto se va dividiendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la mayoría de centros hay un equipo para adultos y un equipo neopediátrico, ¿no? Entonces probablemente nosotros nos tengamos que juntar con un neo para formar un equipo neopediátrico, ¿no? Probablemente sea el futuro a corto plazo, a corto o mediano plazo, ¿no? Por eso es importante revisar igual la parte neonatal, ¿no? Si bien no vamos a enfocar en la parte pediátrica, es importante enfocar también la parte neonatal, ¿ya? Y dentro de las contraindicaciones, para retomar esta parte, recuerden que una contraindicación relativa es el peso. Antiguamente era una contraindicación casi absoluta, justamente porque no sabíamos, porque no había cánulas para menores de 2 kilos. Ahora hay cánulas más pequeñas y hay sensores más eficientes, por lo tanto se puede dar incluso un poquito menos. Pero el punto de corte sigue siendo alrededor de 2 kilos, ¿no? Probablemente nosotros ni siquiera hagamos 3 kilos, ¿no? Pero para comenzar probablemente sean mucho más grandes, pero para eso va a ser, pero con el tiempo eso va a ir avanzando, ¿no? Nosotros como hospital de referencia, casi casi instituto, deberíamos tener la tecnología para poder dar el soporte, ¿no? Deberíamos. Otra cosa importante que decía Katy era justamente los criterios de selección del lío que ya mencionamos. Y lo otro es que si ustedes se dan cuenta, esta acidosis metabólica, este choque, no está tan feo, ¿no? ¿Ustedes cuántas veces han visto en la UCI un paciente con pH Siete 725? punto quince. Exacto, que está hipotenso, todo feo, ¿no? Imagínense, o sea, ese tipo de pacientes podría entrar a ECMO y ustedes tenían que valorarlo y darle el soporte adecuado. Y si a pesar de no dar el soporte adecuado, el paciente sigue mal, esos pacientes son tributorios a ECMO. Entonces, no es que no tengamos pacientes para ECMO. Lo que pasa es que no pensamos en ECMO en esos pacientes que están mal. Porque decimos, no, pero quizás mejore, no, pero quizás, oh, está muy mal para que entre ECMO, ¿no? O sea, y la idea es probablemente que entre ECMO precozmente, porque no debería entrar muy, muy, muy mal, ¿no? Porque si no, tampoco sirve, ¿no? Recuerden que el ECMO no le va, solamente le va a dar soporte, ¿no? La idea del ECMO solamente es dar el soporte, nada más. Entonces, eso es importante esto. Y recuerden, esto es importante, cuando Katy mencionaba, hay dos grandes indicaciones, ¿no? El ECMO para enfermedades pulmonares, que es un ECMO venoso, que es enfermedad membranalina, el síndrome de aspiración meconial, la hernia diafragmática congénita, neumonía,
y la hipertensión pulmonar persistente. Ahora, neo es quizás un caso sui generis en los cuales ellos rápidamente están en shock y por eso muchas veces, ellos están entrando de frente a ECMO veno arterial, por ejemplo, a pesar que es una indicación respiratoria, ¿no? Las hipertensiones pulmonares graves, todas entran a ECMO veno arterial, por ejemplo, ¿no? La indicación que tiene mejor pronóstico en los pacientes neonatales es, como dijo Katy, el síndrome de aspiración meconiana. Y la que tiene peor pronóstico dentro de todo su grupo son las hernias diafragmáticas congénitas, que es una sobrevida de 50%, que es baja, porque recuerden que los pacientes que entran en ECMO tienen una sobrevida solamente de 10 a 20%. Entonces, lo que hacemos en esos pacientes que están muy, muy mal es aumentar su sobrevida casi hasta el 50%, que es darle una posibilidad, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y dentro de las patologías cardíacas está justamente el cardiopatía congénita, como decía Katy, era el que tenía más casos y es la que tiene más series, pero hay otras indicaciones, ¿no? Que en la etapa natal quizás son menos, pero que en la etapa pediátrica sí lo vamos a ver un poquito más, tipo miocarditis, shock séptico, shock cardiogénico. La cardiopatía congénita en la etapa natal quizás es lo más importante, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? Es un tema corto básicamente porque son las indicaciones y contraindicaciones del ECMO natal, porque esto tenemos que verlo bien, ¿no? En la siguiente clase vamos a revisar lo mismo, pero para la parte pediátrica, ¿no? ¿Hay preguntas, dudas? ¿Alguna pregunta, duda que quieran hacer? No, está desactivada. Ya. Buenos días a todos, doctor. Gracias a ti por la ponencia. Quería preguntarte, en todas las indicaciones del paciente se agrega el caso diagnóstico de COVID-19, ¿también entraría el Ah, pequeño? ya. Si fuéramos una unidad más grande y tuviéramos ECMO disponible, podría entrar. Incluso hay una guía del ELSO para COVID. Y hay pacientes en otros países que han entrado en COVID. En el país no entraría, porque no hay recursos para hacer eso. Más que nada, pero es por recursos, no es porque no se pueda, ni porque no deba. Es más que nada por recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda que el ECMO no va a durar probablemente 3, 5 días, ¿no? Va a durar varios días, ¿no? No hay la capacidad, ¿no? Ahorita para afrontar eso, ¿no? Quizás el único que podría afrontar eso, si quisieran entrar en un ECMO, es INCOR, nadie más, ahorita. Pero Ujú. de ahí, no podríamos entrar ahorita en el hospital ni probablemente en ningún otro lugar, ¿no? Quizás solo INCOR podría entrar con un paciente. Ahora, si se puede, sí se puede. Si está indicado, también está indicado. Tiene sus indicaciones. Y como te digo, hay una guía del ELSO que solamente ve lo de ECMO, ¿no? Como indicación para COVID. Manolito, Gracias. Dime, Catecita. una consulta. En esa parte cuando se viene que ver el óxido nítrico, así como por ejemplo, la pequeñita que tuvimos en la UCI se le utilizó previamente. En los neonatos también se puede usar así y luego que pueden entrar a ECMO o se puede usar paralelo. Sí, claro. O sea, lo que pasa es que tanto en neonatos como pediátricos, por ejemplo, la indicación en neonatos es hipertensión pulmonar grave, Ujú. ¿no? Entonces, ellos usan el óxido nítrico antes Ya. incluso de entrar al ECMO, ¿no? O sea, es la prueba que usan, ¿no? Lo usan incluso en BAFO. Está en BAFO y está con óxido nítrico. Si no mejora con eso, entra ECMO, ¿no? Pero no es que le quitas el óxido nítrico. Eso, ¿cómo se Ya. llama? Eso al igual lo vas testando poco a poco, ¿no? Incluso puedes ponerle, estando en ECMO, podrías estar con óxido nítrico. Ujú. A eso iba mi pregunta. O sea, sí Claro, se puede usar en neonatos sí. dos. Así igual en No, claro. pediátricos Lo también. que pasa es que el óxido nítrico no lo puedes quitar de golpe, ¿no? Entonces va a haber un momento en el Claro, cual ajá, los dos se por van eso a estoy traslapar. preguntando. Pero, Ya. pero el ECMO, como te digo, da tiempo, ¿no? O sea, y eso va a depender de Ujú. acuerdo a cuál es la patología que lo está llevando a la falla respiratoria, ¿no? Por ejemplo, si es una hipertensión pulmonar, probablemente requiera mucho más tiempo el óxido Yo nítrico. sé. Si es, por ejemplo, una hernia diafragmática y le pones el óxido nítrico como rescate para ver si mejora,
entra ECMO y probablemente se lo quitas al rato, ¿no? Porque el problema de la hernia diafragmática es mecánico. O sea, es que Claro, tiene todos los intestinos dentro. Entonces no lo opero porque está muy mal, está muy descompensado. Le pongo el ECMO, lo compenso mejor, lo y saco del espera. ECMO, lo opero y está, y listo, ¿no? Eso es el problema. Entonces, probablemente ahí el oxímetro, mi idea solamente es que me dé tiempo para poder llegar a una cirugía. Entonces, va a depender mucho de la indicación que tenga el oxímetro, ¿no? ¿Por qué lo estoy usando, no? Si es un ARS, probablemente algo parecido, ¿no? Ujú. Va a depender de eso. Ah, ya, ya, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Preguntas, dudas, dudas, dudas. Recuerden que el ECMO es, una vez más, una terapia de soporte. Entonces, como es una terapia de soporte, la idea es tener un norte, es tener un objetivo hacia dónde voy a ir. Si es un paciente que es terminal o no tiene un pronóstico, no puede entrar a ECMO, porque el ECMO no voy a poder brindarle el soporte porque no tengo a dónde voy a quedar, hacia dónde voy. Eso es importante. El ECMO solamente me va a dar tiempo para que el mismo cuerpo se vaya recuperando y sane la enfermedad que tenga o mejore que la enfermedad que tenga. Por eso es importante que ustedes tomen bien en cuenta en eso. Ujú. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Ya, chévere. Ya, entonces, creo que quedamos ahí. Les he enviado al WhatsApp, les he enviado el rol de actividades. Entonces, los que falten, he dejado las casillas en blanco para que los que falten se apunten y vean qué tema van a hacer. O sea, les doy hasta el fin de semana y los que no se apuntan, los apuntaré en orden, pues como aparecen. Que todos se pongan, claro. Un poco dictador, pero ni modo. Entonces, para que se vayan apuntando. Lo otro es, como les decía en el chat de acá de esto, he agregado a Lisa para que Lisa nos va a apoyar en las clases y nos va a apoyar también en las capacitaciones. Entonces, la idea es ir sumando gente también, ¿no? Para que sea más provechoso. Entonces, en realidad, le dejo a Lisa por su apoyo. ¿Ya? Si no tienen otra pregunta, creo que hay que